Después de la primera mesa tan ilustre de la jornada, comenzamos esta segunda con nuestra compañera Ana, que creo que además ha sido profesora de muchos de los asistentes, con lo cual, bueno, pues empezamos esta segunda mesa con Ana, que nos va a hablar de un tema mejor encontrado imposible, porque va a hablar de una persona nativa de Tárrega, de Shlomo ben Rubén Bonafed, y de su poesía, con lo cual, cuando quieras, Ana. Muchas gracias, Albert. El título veo que ahora quizás equivoco porque en realidad este poeta no es nativo de aquí, no nació aquí, pero yo había puesto este poeta en Tárrega. De la misma manera que me han dicho ahora Roger que Picasso es considerado ciudadano, ¿no?, ilustre de París, porque claro, es que pintó muchos cuadros allí. Francés. Bueno, el caso es que Shlomo Rubén Bonafed en realidad no es de Tárrega, sino que por el momento que le tocó vivir, y quizá aunque no hubiera vivido en ese momento, pues se movió por varias comunidades y recala en Tárrega un tiempo, con lo cual me pareció adecuado, porque yo en esta ocasión no pensaba presentar ninguna comunicación, porque lo que quería es escuchar a los demás, que es más cómodo y que me encanta oíros cosas nuevas de las que quizá nunca habría yo llegado a ello. Pero teniendo estos poemas que un poeta hebreo había escrito en Tárrega, me pareció que no tendría otra oportunidad de hablar de ello más que aquí. Y yo ahora me dedico, como sabéis, a lo que es literatura, sobre todo literatura hebrea contemporánea, de manera que esto ya me queda un poco lejos, pero fue el tema de mi tesis doctoral, fue la edición parcial del Diván de Shlomo Rubén Bonafed, que es el último gran poeta hebreo de la península ibérica antes de la expulsión. Y la verdad es que ahora, como persona que me dedico a literatura hebrea contemporánea, estoy trabajando el primer poeta hebreo que escribe en la península en hebreo después de la expulsión, que es Rafael Azran. Ahora, como sabéis, pues hay israelíes que escriben en hebreo fuera de Israel, que es un movimiento nuevo, como la literatura hebrea, que se había refugiado después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después del nazismo, en Israel, y solo se escribía literatura hebrea en Israel. Ahora hay muchísimos autores que escriben literatura hebrea fuera de Israel, y hay un poeta, Rafael Azran, muy bueno, que escribe en Barcelona poesía hebrea, y creo yo, hasta nueva orden, si nadie me dice lo contrario, que es el primer poeta que escribe en la península en hebreo después de la expulsión de los judíos. Pues este es el último que escribió, el último gran poeta, que tiene un diván conservado en un manuscrito que no es único, pero que está completo, que es en el catálogo de Neubauer, es el número 1984, y es un manuscrito que está en la Biblioteca Bodleiana, que es el catálogo que publicó Neubauer en 1886. Y bueno, se trata de un poeta que tiene sus paralelos también con Gabirol, se parecen mucho de carácter, él mismo lo dice. Shlomo Rubén Bonafed era un poeta muy conocido en su época, era una persona muy iracunda, era de una familia de los Bonafed de Barcelona. No sabemos si nació en Barcelona, porque no lo dice en ningún lugar, pero posiblemente, ya que su familia era de allí. Él se consideraba un hombre guapo, inteligente, lo dice varias veces en sus poemas, tampoco es novedad porque los poemas de autoelogio eran comunes entre los poetas. Y le tocó vivir en una época bastante convulsa, porque creemos que nació hacia 1370, por cómo después él data sus poemas, posiblemente en Barcelona. Y la última noticia que tenemos de él, porque hay un poema datado en lo que era la acotación que llevaban los poemas, que en su caso ya son en hebreo, en 1448 es la última fecha que sabemos que él seguía con vida, y habla de que era un hombre mayor, de manera que en su juventud primera le tocó vivir todo lo que fueron las matanzas de 1391, y luego le tocó vivir en primera persona lo que fue el desastre de las conversiones masivas, de la disputa de Tortosa,
en 1413-1414, ya que él era un poeta importante y, bueno, como sabéis, pues los poetas en realidad cumplían la función de los periodistas de hoy en día. Lo que hacían a través de su poesía eran crónicas, que también en él pues es muy fina la línea entre lo que es el documento literario y lo que es un documento histórico. Todo su diván es una mina increíble de nombres, de gente, de judíos, de la situación social, de la situación histórica. Y Benedicto XIII, el Papa Luna, en 1413, desde Tortosa, pues obliga, como sabéis, en las disputas, obligaba al Papa a los judíos a acudir a la disputa. Y uno de los poetas a los que obliga a acudir para defender la parte de los judíos es este poeta, Shlomo Rubén Bonafed. Como él se escribía con el resto de los poetas, la mayoría de ellos se convierten al cristianismo y él es de los pocos que se mantiene en la fe judía, que es una de las tragedias que él muestra en este diván. A ver, espérate a ver si puedo pasar esto. Ay, no, aquí. Como la judería lo que es el Call de Barcelona había sido destruido, pues él es un poeta que anda vagando por los distintos pueblos de la zona, y no tan de la zona como es Zaragoza, donde en Zaragoza él pertenecía al último círculo de poetas hebreos, que es Adat Nognim, y bueno, está documentado también fuera de su diván. Y luego se mueve por estos pueblos porque él era un poeta a sueldo. Él se ganaba la vida escribiendo pues panegíricos, poemas epitalámicos, escribió varios poemas epitalámicos para un judío importante, por ejemplo, de Agramund, y es muy divertido, como él lo cuenta, porque parece ser que el padre de la novia no estuvo muy contento con los poemas, y él, que era un tipo iracundo, arremete contra él y le escribe unos poemas tremendos al padre, hasta que el padre cede y le paga los poemas que le había escrito para la boda de la hija. Y es un diván que es muy interesante, ya digo, a nivel de nombres. Bueno, aquí tengo anotados los nombres, pero son personajes muy conocidos de la época. Y de Tárrega hay que decir que no porque estemos en Tárrega, pero parece ser que en Tárrega, en 1417, a pesar de que no está datado el poema, ahora os contaré por qué creo que es de esta época, vamos, casi seguro, todavía había un centro importante de judíos aquí. Porque, por ejemplo, él echa pestes de Serós, el pueblo ahí, Serós, que está bastante cerca. Es muy divertido porque a Adelina Millet, a la que muchos conocéis, es de Serós. Y yo le digo, el poeta Rubén Bonafed, Shlomo Rubén, echaba pestes de tu pueblo. Y dice, ¿qué razón tenía? Dice, yo sigo echando pestes de mi pueblo en pleno siglo XXI. Dice, es un pueblo de mala muerte. Espero que no haya nadie de Serós aquí, pero él recorre todos estos pueblos y en realidad el pueblo en el que él se encuentra a gusto, que era una villa, como nos contaron ayer, era Tárrega, que debía de mantener pues una cohesión, no sé si tenía aljama o no, pero tenía cierta cohesión. Lo que pasa en este diván es que aparece el nombre de Tárrega, a ver. Bueno, esto ya lo he dicho en realidad, esto lo paso porque fueron conversiones en masa y todo lo que es que el Papa Benedicto XIII pues lo llama, y tenemos la crónica de la disputa de Tortosa vista en este diván desde el punto de vista de un poeta hebreo. Este es el manuscrito, oxoniense, que es del final del siglo XV, es muy próximo a la época del mismo Bonafed. Y este es el folio 9 verso. Aquí se ve muy mal, supongo que no lo veis muy bien porque tampoco sé lo que se ve desde ahí, pero aquí está la tet, donde tengo ahora el cursor. Esta es la tet de Tárrega, esta es Aleph, Resh, la Yod, ¿se ve algo? Gimel, Hey, bueno, ay, que no hay cursor, es esto, no. El punto rojo. ¿Así? Ah, sí. Espérate a ver si ahora me sitúo aquí.
es esta segunda palabra de aquí. Aquí pone avar y aquí pone tárrega. Esta segunda palabra pone tárrega. Y bueno, aquí está transcrito, no, que no lo vemos, es un momentito, que me lío. Aquí, que dice el Esar don Vidal Ben Lavi, a Hasid Zal, el Zal lo ha puesto la escriba, claro está, avar derech tárrega, ¿no? Como este principal que era don Vidal Ben Lavi, que tampoco se había convertido, es uno de los pocos que no se había convertido, que era de la familia Caballería, no es el poeta el que luego fue Gonzalo, sino que es otro, es un primo suyo, y dice que pasó por Tárrega este otro, este Vidal Ben Lavi, intentando Mishtadel be'madat ha'kehilot, ¿no? Intentando reconstruir las aljamas, be'esama shali, y le voy a cantar a él su grandeza y tiene estos dos poemas, que es esta casida, esto es una casida de 35 versos, al estilo de lo que es Shirat Sfarad, una casida monorrima, un Shir Shevach, un panegírico a este principal, y es muy interesante el poema, que ahora no leeremos porque no acabaríamos nunca, tiene 35 versos, sobre cómo este Ben Lavi pasa por Tárrega cuando nuestro poeta está en Tárrega y cómo él le hace un poema que el otro le paga, también hay que decirlo, y luego a continuación hay una quita. Ahora, ¿por qué yo creo que es 1417? Porque es evidente, tal como él habla, que es después de la disputa de Tortosa. La disputa de Tortosa termina en 1414 y tenemos en esta obra de Baer, en esta famosísima obra de Baer de 1929, publicada en Berlín, Die Juden im christlichen Spanien, ahí tenemos este documento 523 en el que él habla justamente de que don Vidal Ben Lavi está en Tárrega y está fechado en 1417. ¿Y qué dice este documento? Este señor está en Tárrega en 1417 porque está intentando reconstruir, en su periplo de reconstruir. ¿Puedo estar segura de que sea eso? Pues nunca lo podremos estar, pero es bastante posible de que la fecha, de que el documento de Baer y el poema donde Bonafede, estando en Tárrega, dice que este señor ha venido con el propósito en su viaje de reconstrucción de las aljamas, pues por eso lo he fechado en 1417, dudoso, pero podría ser. Y luego está este maravilloso artículo de Vendrell, de Francisca Vendrell, donde hace el árbol genealógico de la familia Caballería, y sabemos que este señor no se había convertido, fue de los pocos que no se convirtió. Y bueno, así comienza lo que es la casida, con este Avim Nedivim, et revivim yitnu, birot nedivoteja, lehamtir ma'anu, y es una típica casida que además era un gran poeta, tiene versos buenísimos, y era un poeta que estaba olvidado, que Schirman lo recogió en la antología que él hizo, pero era un poeta que hasta que yo no vi el manuscrito habían tocado pocos, no se había hecho la edición, y después la ha hecho Arturo Prats. Pues quizás solamente decir que lo que he dicho antes de cómo la obra de Bonafede se mueve entre la literatura y el documento, y nos viene a la mente quizá la famosa frase de Moshe Ibn Esdra cuando dice que lo mejor de la poesía es su mentira, ¿no? En hebreo, Meitav Hashir Kazvo. Claro, si lo mejor de la poesía es su mentira, no encaja mucho con que sea un elemento documental también, por otro lado, ¿no? Lo bonito de la literatura en realidad es que es ficción, que es falso. Y si no es falso, no es literatura, es lo que decía Moshe Ibn Esdra. También nos da que pensar a lo que pasa tanto en la literatura en general, ¿no? Como la literatura hebrea actual también es muy documental. Te dicen, esto es una novela, y tú dices, bueno, me creeré que es una novela porque no le voy a discutir al autor, pero si habéis leído de Amos Oz una historia de amor y oscuridad, él dice que es una novela, no le voy a discutir yo a Amos Oz si es una novela o no, pero es un libro, en mi opinión, donde todos los personajes que salen, es Chernyakhovsky, todo, son Zelda, todos eran personas de carne y hueso. Entonces, ¿en qué medida eso, una historia de amor y oscuridad, es ficción? Y
A ver, lo voy a dejar casi. Bueno, también quizá resaltar lo que era el conocimiento de la lengua hebrea, que encajaría también un poco con la ponencia de Rouget, por otro lado, ¿no? Cómo en realidad fue posible la revivificación del hebreo. Cuando lees a estos poetas dices, pero si la lengua muerta no estaba. Ellos se reunían en fiestas, recitaban los poemas, nadie tenía el manuscrito más que el que leía. Si tú vas a una fiesta y te leen poemas en hebreo y no entiendes nada, creo que a la segunda fiesta no vas. Entonces, si la gente seguía yendo, es porque, y se retaban, sabemos que en las fiestas se retaban y decían, pues ahora te voy a recitar yo me invento un poema en el metro que tú lo has hecho. Esta gran competencia que tenían de lengua hebrea, ya lo dijo también el presidente, el que fue director de la Academia de la Lengua Hebrea anterior al que es hoy, que hoy es Aaron Maman. El anterior fue Moshe Baracher y decía siempre, hoy sería imposible revivir el hebreo o revivificarlo, porque los judíos de la diáspora ya no tienen los textos en la cabeza. No somos conscientes de que eran auténticas concordancias andantes y que tenían todos los textos en la cabeza, y fue lo que permitió la revivificación del hebreo. Y no solamente eso, sino que afectó, claro está, a los conversos. Creo que se ha minimizado el conocimiento que tenían del hebreo los conversos. Por poner un ejemplo, Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina era un converso, estaba circuncidado, y siempre se dijo que no sabía hebreo. Bueno, baje Dios y lo vea, él sabía muy bien hebreo y lo ha demostrado un estudioso israelí, Shlomo Hagamati, que ha manejado 12.000 documentos en la Modeliana, y ha dicho, pero los conversos tenían un conocimiento enorme del hebreo, porque claro, seguían siendo, también se ve en este diván como el poeta llora, pero se sigue carteando con conversos que no dejaban de saber hebreo de un día para otro. Y bueno, solamente decir que dentro de todos los pueblos por los que anduvo Shlomo Rubén Bonafed, uno de los lugares donde más a gusto se sintió y donde escribió mejores poemas y donde tiene una prosa también muy bonita es Tárrega. Y nada, ya está, muchas gracias.